Si yo fuera multimillonaria, ayudaría a que todas las personas tuvieran un lugar donde vivir. Si yo fuera millonaria, me llevaría a toda mi familia de vacaciones a Bali. Did you see what I did there? I used a conditional sentence in Spanish, which are the Spanish if sentences that always start with si. In this video, you'll learn everything you need to know about conditionals in Spanish. The most challenging part is getting the verb conjugations right. Si quieres aprender español conmigo, tienes que ver este video. Empecemos. Número 1. Aspectos generales. Conditional sentences present a scenario that is likely to occur if a condition is satisfied. Conditional sentences have two parts. Una frase subordinada. Esta la podemos reconocer porque empieza con la palabra si, equivalente al inglés if. The subordinated phrase sets the condition. La otra parte es la oración principal. This tells you the outcome, the result. En español hay 3 tipos de oraciones condicionales, depending on whether the conditional clause manifests possibility, probability, or unreality. Así que las frases condicionales pueden ser reales, potenciales o irreales. For each kind, real, potential, and unreal, we use different verbal tenses. Let's start with the real ones. 2. Situaciones reales. For this case, you conjugate both the conditional and the main clause in the indicative. Por ejemplo, si hay boletos, voy contigo al concierto. It is likely, realistic, that I would go to the concert if there are tickets. So you say voy en indicativo. In this case, we're using the present indicativo. En los condicionales reales también se usa el futuro indicativo. Si tengo chance, iré al concierto. Let's practice with dialogues. ¿Vas a ir a la fiesta? No sé, es que no he llegado a mi casa. Pero si me da tiempo, sí voy. ¿Vas a ir de vacaciones este año? Si tengo dinero y si me dan vacaciones, iré a Acapulco. ¿Vas a ir al festival? Si consigo boleto. The next one is a classic phrase brought to you by all Mexican moms. They use this phrase whenever they send us to look for something and we say that that thing is nowhere to be found. Y si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? I absolutely love this phrase. You know, we Mexicans can be a little controversial when it comes to raising children. You can learn more about that in this video. Continuemos con más ejemplos. ¿Quieres aceitunas en la pizza? Sí, pero solo si tienen aceitunas negras. Si no tienen aceitunas negras, no quiero. Número 3. Oraciones condicionales improbables o imaginarias. This kind of sentences set a hypothetical or imaginary scenario in the present or the future that is not likely to take place. La oración subordinada es conjugada en imperfecto de subjuntivo. Por su parte, la oración principal se conjuga en condicional. How confusing! That's why at Spring Languages we don't rely on grammar. Our team of polyglots experts in language acquisition know for a fact that the best way to speed your way into fluency is through the use of chunks. Chunks are phrases or word combinations that native speakers use all the time. Download a free list with the most important Spanish chunks in the link in the description. Amiga, ¿me ayudas a pintar mi casa? Ay, amiga, no tengo tiempo. Te juro que si tuviera tiempo, te ayudaría. Si tuviera tiempo, if I had the time, is the if clause, the subordinate clause. It goes in subjuntivo because it's unlikely to happen. Te ayudaría is the main clause, conjugated in conditional. Si te ganaras la lotería,
¿Qué harías? Si me ganara la lotería, lo primero que haría sería dejar de llevarme contigo. ¿Qué harías si fueras millonaria? Si yo fuera millonaria, llevaría a toda mi familia de vacaciones y de compras una vez al año. Attention to all of that ría ending, like harías, llevaría, serías. This is key to identify the conditional part of the sentence. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Si yo pudiera viajar en el tiempo, iría al futuro. Si pudieras cenar con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién cenarías? Si pudieras cenar con cualquier persona, cenaría con Michael Faraday. Now let's break into song. Si te pudiera mentir, te diría que aquí todo va marchando muy bien, pero no es así. Oh, this is such a good song. Se llama Si te pudiera mentir, de Marco Antonio Solís, pero también hay otra versión más moderna de Calibre 50. Check it out. And while you're there, check out María Fernanda's video about learning Spanish with songs. It's very good. Número 4. Oraciones condicionales imposibles o irreales. Impossible or unreal conditional sentences refer to a hypothetical scenario in the past that did not take place. Attention. Ojo, en el pasado. Pero mejor hay que ver ejemplos. Si hubiera tenido tiempo, habría ido a la fiesta. Si hubiera tenido tiempo, if I would have had the time. But I didn't. So you use the past tense subjunctive. Habría ido a la fiesta, but I didn't. So you use the conditional. Si hubiera tenido la oportunidad, habría estudiado la universidad en la Ciudad de México y no en Cancún. Si hubieras sabido que ibas a estar en la ciudad, te habría invitado a salir. ¿Cómo estuvo el festival? Increíble. Ajá, pero ¿cómo estuvo? Cuéntame detalles. Bueno, ok, pero si hubiera sido, no te tendría que contar nada. Pay attention to that hubiera. It's crucial in the construction of unreal conditional sentences. Si me hubiera casado con un millonario, otro gallo me cantara. Ay, amiga, el hubiera no existe. El hubiera no existe. Esta es una frase muy usada en el mundo hispanoparlante. We use it to say there is not use in asking what if. You'll hear it a lot. Now learn about the most important Spanish tenses with Mariana.